Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva emisión de La Redacción. Como bien escucharon, hoy un programa especial sobre las elecciones en América Latina que se dieron a lugar este año. Hubo 7 países donde se eligieron nuevos presidentes. Junto a mí, como siempre, yo soy Felipe Caller, junto a mí, mi compañera Fernanda Miguel. ¿Cómo está, Fernanda? ¿Qué tal, Felipe? ¿Todo bien? Muy bien. También tenemos de columnista a Lucía Fernández, que hablará de Uruguay. Buenas noches. Buenas noches. Más tarde vendrá Lucía Servilla para hacer un panorama sobre Bolivia. Y tenemos junto a nosotros a Raúl Isman, director de la revista virtual Redacción Popular, profesor universitario de Historia y Sociología y autor de numerosas publicaciones de América Latina. ¿Cómo está, Raúl? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Queríamos analizar junto a usted lo que fueron las elecciones y lo que falta, porque Uruguay todavía no fue definido, el balotaje. Ya está definida. Ya está definida, ¿no? Es medio cantado. Primero queríamos empezar por Colombia. Colombia es el único de los pocos países donde está gobernando la derecha hace varios años y el presidente Juan Manuel Santos hizo un referéndum para saber si va a continuar el proceso de paz que inició. ¿Cree que va a dar buenos frutos el proceso de paz? Es muy complicado el proceso de paz porque por un lado la motivación de Santos no es lo más límpida y pacifista que se pueda pensar, porque Santos fue el ministro de Defensa el 1 de marzo del año 2008, cuando fue bombardeado un campamento de la FARC en territorio ecuatoriano y estuvo a punto de irse una guerra por ese episodio. Ahora no me acuerdo exactamente el año, pero hubo un momento que casi hubo una guerra entre Colombia y Venezuela también por la política belicista de Uribe, cuyo ministro de Defensa era Santos. El problema que tiene Santos es que quiere impulsar el proceso de paz porque quiere desmilitarizar la zona del Cauca, que es muy rica en pozos petrolíferos y que desea que sea contratado el capital norteamericano. O sea, no es el lamento por la paz y las vidas perdidas lo que motiva a Santos, pero de hecho eso significó un quiebre en la derecha entre el uribismo y el santismo. Eso puede dar algún fruto interesante en la medida en que, por un lado, la FARC comprenda que la vía armada no tiene salida, la vía armada no hay ninguna salida en Colombia, y por otro lado se pueda conformar un espacio de izquierda democrática que existe pero que no tiene mucha visibilidad electoral, que es el Polo Democrático Alternativo en Colombia, de manera que pueda disputar votos contra la derecha. No hay que olvidarse que la mayoría del Parlamento colombiano la maneja el santismo y una pequeña fracción del uribismo, y que además otro problema fundamental es que gran parte del pueblo colombiano no confía en las elecciones, vota un porcentaje muy similar al de los Estados Unidos en Colombia. Ahora, Álvaro Uribe, el expresidente que atenta siempre contra el proceso de paz y los llama terroristas, a la FARC no quiere saber nada con negociar con la FARC. ¿Cree que esta postura que tiene va a tener impacto en el proceso de paz? ¿Santos va a poder llevar adelante? ¿Se va a concretar? ¿Va a quedar en medio camino? No, nadie lo puede saber. Se han logrado algunos acuerdos importantes en términos de la cuestión de la tierra, en términos de algunas cuestiones más, y falta por sobre todo una cuestión fundamental, que es cómo se van a reinsertar las fuerzas guerrilleras en la política. No hay que olvidarse los antecedentes de la década del 80, cuando una organización guerrillera se convirtió en Unión Patriótica y le mataron desde el candidato a presidente hasta el último concejal del último pueblo de la región más perdida de Colombia. Le masacraron a todos los que fueron a la política. ¿Qué garantías va a dar la derecha colombiana que realmente quiere la paz? A usted recién me nombraba las guerrillas de los 80. Quería nombrar el caso de... Es en Centroamérica el caso... ¿El Salvador quizás? De El Salvador, exactamente, donde un ex guerrillero, igual que Pepe Mujica, pasó a ser presidente. ¿Cómo fue esta elección? No podemos decir que ser ex guerrillero determina el hoy. Pepe Mujica no solo es viejo, sino que del guerrillero ha quedado políticamente muy poco. O sea, las izquierdas que gobiernan tienen la opción de ser lo mejor o de ser lo menos malo. El Frente Amplio en Uruguay me parece que está jugando a ser lo menos malo. Entonces, después habrá que ver
por qué el Frente Amplio no puede ir más allá, pero el Frente Amplio tiene apenas algunas políticas asistencialistas. El alcalde de Bogotá también es un guerrillero, que ha sido depuesto y luego fue vuelto a reponer, Gustavo Petro, y no dice absolutamente nada. El presidente actual de El Salvador, no me está viniendo el nombre a la cabeza, es el Sánchez Carrión, creo que es. Salvador Sánchez Serén. O sea, Sánchez Serén es un guerrillero, pero eso no significa absolutamente nada. El anterior, que estaba en El Salvador, también había sido guerrillero. Lo importante es la política que llevas adelante. Y en todo Centroamérica, en todos los países, vos dijiste antes que Colombia es uno de los pocos países gobernados por la derecha. No son tampoco los países gobernados por la peor derecha en América Latina. Y el gran defecto para llevar adelante una política consecuentemente democrática, popular y progresista, no hablemos de socialismo ni nada por el estilo, una política consecuentemente democrática, popular y progresista, en Centroamérica es la falta de industrialización. ¿Desde qué lugar vos vas a poder dar algunas reformas positivas si la principal fuente de ingresos en El Salvador son las remesas de los salvadoreños que viven en Estados Unidos, las principales remesas de ingresos del exterior? Si tenés TLCs que tratados de libre comercio que te atan toda posibilidad de política económica independiente. Eso es un problema muy serio. De todos modos, el Frente de Liberación Nacional de El Salvador es lo menos malo, porque la otra opción es Arena, una organización. La derecha asesina, la derecha que masacró al pueblo, masacró a Monseñor Arnulfo Romero cuando vos no habías nacido, en 1980, y que mientras velaban a Arnulfo Romero, masacró al pueblo que lo estaba llorando en la Plaza Central de El Salvador. Lo podés ver en la película Romero de Oliver Stone, este suceso. Quería saber qué es lo que pasa con Brasil. Hubo unos sucesos que le marcaron que Dilma quizás no podría continuar en el poder y sin embargo dio un buen resultado estas elecciones. Bien, sería muy largo hablar de todo lo que implica tu pregunta, pero vamos a tratar de ser lo más sintéticos posible. Hay un problema que tienen todos los movimientos populares en América Latina, que es mantener la máxima unidad posible. Y además un país como Brasil, donde para ganar en primera vuelta necesitas el 50% de los votos. Tabaré no ganó en primera vuelta porque hubo pequeños partidos del Frente Amplio que se fueron y le restaron los 3 puntos que le faltaban para ganar en primera vuelta. Entonces hay un intento de la derecha siempre de cortejar a los sectores más débiles del bloque popular de modo de debilitarlo. Pasó en Venezuela cuando le sacaron algunos partidos de izquierda que estaban en la coalición chavista, pasó en la Argentina cuando un tipo que era hasta hace muy poco estaba dentro del bloque gobernante, se fue y le ganó la elección en la provincia de Buenos Aires al Frente para la Victoria. Entonces había una persona que estaba en el primer gobierno de Lula, que había sido ministro del Medio Ambiente, y que se fue del partido, Marina Silva, que tuvo la primera elección que se presentó 20 millones de votos. En Brasil un punto electoral es 1 millón de votos. Tuvo 20% de los votos. Y hubo otro que era Eduardo Campos, que era del Partido Socialista Brasileño, en un pequeño partido, pero que era aliado del PT, lo sacaron de la alianza con el PT y hicieron un acuerdo Eduardo Campos y Marina Silva, y después hubo un extrañísimo accidente de aviación que lo sacó de la cancha y del mundo a Eduardo Campos, y repetidamente la ponen a Marina Silva como casi primera en intención de voto, unas encuestas truchas que no existieron. Parecía que ganaba, según las encuestas. Parecía que ganaba, y de repente yo el sábado leo en La Nación una encuesta que decía que Marina Silva está tercera, el sábado previo a la elección. Marina Silva había quedado tercera. Acá hubo una clara jugada de la derecha más fuerte, la derecha del poder económico, para voltear el gobierno de Lula, no por sus defectos que los tiene del gobierno de Dilma y de Lula, no por sus defectos que los tiene, y podríamos mencionar unos cuantos que los tiene, sino por sus virtudes, por el hecho de que es un gobierno que le ha dado también lo menos peor posible para el pueblo brasileño, especialmente para los sectores más sumergidos. Lula es un
un hombre que viene del Nordeste, la zona más pobre de Brasil, donde antes de la llegada del PT al gobierno, los hombres se comían a los perros o los perros a los hombres según la correlación de fuerza. Y el plan Bolsa, que es uno de los planes más importantes en términos de asistencia social, no tan importante como la asignación universal por hijo, pero casi equivalente, sacó de la pobreza y del hambre a millones de brasileños. Se invirtió la relación de los votos. El PT nació siendo un partido cuyo núcleo más importante estaba en el ABC, el Cinturón Industrial de San Pablo, y ahí ganó a Aécio Neves 65-35. Y en el norte, donde la figura de los caudillos regionales conservadores era muy significativa, el PT arrasa. Entonces se invirtió la cuestión y ha quedado muy claramente dividido el espectro social y político chileno. Los más pobres, los que salieron de la miseria gracias a la política del PT, lo siguen votando consecuentemente al PT. Y hay sectores de clase media y de aristocracia obrera que han mejorado con las políticas del PT, pero que, para decirlo en palabras argentinas, se cacerolean a sí mismos, se hacen caceroleros contra el gobierno que los ayudó indudablemente, al modo que un pequeño burgués de Vicente López o de San Isidro dice, cuando le va mal, la culpa del Estado, cuando le va bien, es gracias a él y exclusivamente a él. Ahora, también para cerrar, no quería dejar de lado el caso de Bolivia, que parece ser el único país que capaz el presidente Evo Morales lleva tantos años en el poder y no pierde apoyo. Esto es así, no se agota el mandato, o digamos, ¿cómo se puede decir? El poder que tiene Evo. Te lo voy a contestar con una referencia a Brasil. Un hombre muy cercano a Lula y a Dilma, que se llama Raúl Ponta, a quien yo entrevisté en su paso por Buenos Aires hace un par de años, me dijo, estamos creando una clase media que nos va a hacer perder las elecciones. O sea, estamos fortaleciendo una clase media que nos va a hacer perder las elecciones. Nuevas exigencias de los que eran pobres pasaron a clase media estricta. Yo diferencio clase media real de lo que sería un análisis puramente cuantitativo, que porque un pobre consume un poco más ha dejado de ser sector de trabajo, sector popular. Un trabajador camionero en la Argentina gana muy buen dinero, más que un docente universitario, y no deja de ser un trabajador de los sectores populares. No es un tipo de clase media y tal vez consuma más que un tipo de clase media. Es una distinción que me parece es importante cualitativa y no cuantitativamente. En Bolivia, la clase media estricta vive mirando de espaldas a Bolivia, y los sectores populares le reconocen a Evo todo lo que han mejorado los sectores populares en 8 años de gestión de Evo Morales. Entonces no crece una clase media diferenciada, y los sectores populares tienen claro que Evo es lo mejor y también lo menos malo, lo menos malo, porque del otro lado estaba Samuel Doria Medina, que es un empresario, más o menos todos saben lo que son los empresarios en Bolivia, y estaba un representante de los sectores políticos tradicionales, que era Jorge Tuto Quiroga. Nadie podía, es como que alguien se sorprenda porque Macri haga una política económica neoliberal en la Argentina. Bueno, muchas gracias, Raúl. No, muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Bueno, este fue Raúl Isman, director de la revista virtual Redacción Popular, profesor universitario de Historia y Sociología. Nosotros seguimos con un tema musical.